Escritora de novelas, poemas, cuentos y obras de teatro, Elena Garro fue una escritora mexicana en los años 90. Sus obras sorprendieron al público por sus temas y estructuras poco vistas en la literatura mexicana, pero a la vez se asemejan o conectan con la realidad y el arte mexicano. Su obra se destaca por cómo juega con el tiempo y el espacio, el uso recurrente de la memoria como el deseo o la necesidad de volver al pasado, la búsqueda o la concepción de la identidad mexicana, el ambiente patriarcal y violento del hombre y la representación de personajes marginados como los locos y los indígenas. En el video nos enfocaremos en los personajes femeninos, sobre todo en sus reacciones ante la opresión de los personajes masculinos. Acompáñenme a indagar en la obra de Elena Garro. En la obra de Elena Garro, la mujer actúa como un personaje marginado, y eso la lleva a ser silenciada o no escuchada por la idea patriarcal del poder del hombre. Pero eso no siempre es malo para los personajes femeninos. También puede ser usado como un arma para defenderse. El silencio se presenta en las dos protagonistas de Los recuerdos del porvenir, Julia e Isabel. Ambas llegan a estar en cautiverio por el general Francisco Rosas, un hombre violento con el poder para controlar al pueblo de Ixtepec, y estas dos mujeres utilizan el silencio en su contra. Francisco Rosas está enamorado de Julia, su primera querida, pero ella nunca muestra quererlo, solo se mantiene en silencio y obedece sin quejarse. Esto le demuestra a Francisco Rosas la indiferencia de Julia hacia él. Como consecuencia, el general actúa de manera violenta e impulsiva sobre ella y el pueblo, al sentir impotencia y disgusto por la respuesta de Julia. A pesar de vivir esa agresión, Julia evade su realidad volviendo a sus recuerdos del pasado. Así su silencio funciona como un arma contra la opresión de Francisco Rosas. Después de Julia, la segunda querida, Isabel, utiliza el silencio de forma diferente. Lo usa para vengarse de Francisco Rosas por el encierro de sus hermanos. De esa forma consigue atormentar el recuerdo de su amada Julia. No les haré spoiler de lo sucedido con Julia. Continuemos. Aunque Isabel le presenta rebeldía a su captor, ante su gente queda como una mala mujer al convertirse en la querida del villano de su pueblo y de su familia. Isabel sí ama a Francisco Rosas, pero no olvida a sus hermanos. Por eso llega a sentirse confundida con respecto a sus sentimientos. Así como Julia escapaba de su realidad a través de las memorias de su pasado, las mujeres usan la evasión para alejarse de lo indeseado. Otro ejemplo de evasión en la obra de Elena Garro ocurre en La culpa es de los tlaxcaltecas. Laura, una mujer de la época de los 90, casada con un hombre llamado Pablo, se le presenta a su tiempo y espacio el de una vida pasada en la época de la conquista, donde vuelve a ver a su marido de aquel entonces, un indígena guerrero, quien se vuelve un viajero entre dimensiones para encontrarse con su esposa Laura. Entre los dos esposos de Laura, el del presente, Pablo, se comporta con agresividad por temor a la locura de su mujer y la posibilidad de perderla. Laura se percata del abuso de Pablo, y como no lo ama, no duda en huir de su realidad para encontrarse con su marido indígena. Al final de la obra, Laura elige dejar a Pablo para escapar a la época de la caída de Tenochtitlán con su marido del pasado, siguiendo sus sentimientos sin considerar a Pablo. Un caso especial de evasión en la obra de Elena Garro ocurre en la obra de teatro Andarse por las ramas. La obra comienza con la cena de una familia conformada por Titina, la madre, Fernando, el padre, y Polo, el hijo. Fernando funciona como un símbolo de orden y de autoridad por la creencia de ser el hombre con poder en la casa. Para él, está en sus manos la tarea de mantener el control de su familia y educar a su hijo para seguir los mismos pasos. Para su desgracia, Titina, su mujer, rompe con el orden, siendo lo contrario a Fernando. Ella representa lo imaginario, deja a la fantasía inspirarla a ella y a su hijo. Por supuesto, Fernando repudia el comportamiento de su esposa,
al ser un peligro para la conducta de su hijo y la armonía de la familia. Por eso no duda en callarla cuando comienza a fantasear en voz alta. Titina trata con respeto a su esposo. Sin embargo, ella consigue una ruptura del silencio al no callar. Incluso al hablar usa un lenguaje poético para denotar su pertenencia al mundo imaginario y no al real. La evasión en Titina comienza cuando escapa de su realidad a través de su imaginación, cuando Fernando reprende sus actitudes e insiste en desechar la fantasía. Titina no está de acuerdo con las creencias de Fernando, por eso defiende a su manera el mundo imaginario y también evade su realidad a través de la divagación como respuesta de defensa ante la opresión provocada por Fernando en su ambiente familiar. Por último, en la obra de Elena Garro, los hombres llegan a ver a las mujeres como objetos y no como personas. Por eso pueden llegar a comportarse de manera violenta y ruin con ellas para conseguir un fin. Ante este comportamiento agresivo, por claras razones, los personajes femeninos sienten miedo. En el caso del cuento y también obra de teatro El árbol, el personaje de Luisa, una mujer indígena, vive en condiciones de pobreza. Asimismo, no encuentra pertenencia en la sociedad por su clase social y como consecuencia llega a ser víctima de la discriminación y los prejuicios. Como tema secundario, en el pasado, Luisa fue abandonada por su primer esposo, quien la dejó en condiciones casi mortales porque acababa de dar a luz. Ella lo buscó a pesar de su reprobable acción. Al no encontrarlo, en el presente del relato, Luisa se casa de nuevo y en este caso su esposo, llamado Julián, la maltrata con violencia física porque ella no se despega de él. Lo vigila y a todo momento quiere saber en dónde está por el miedo a sufrir otro abandono. A pesar de ser consciente de ser violentada por Julián, ella teme más ser dejada. Por otro lado, en la obra de teatro Los perros, una niña llamada Úrsula sufre acoso por parte de un hombre llamado Jerónimo y siente miedo al presentir algo incomprensible para ella. En la obra, Úrsula no quiere salir por temor a ser secuestrada por Jerónimo, y al mismo tiempo su madre Manuela reacciona de la misma forma al saber por experiencia propia la dificultad de la mujer para defenderse de la violencia del hombre. La amenaza no recae por completo en Jerónimo. Otros hombres, incluso el primo de Úrsula, Javier, lo ayudan en la misión de secuestrar a la niña. Esto demuestra la inmoralidad en los hombres para cometer ese tipo de crímenes sin considerar el horror en el acto. Como consecuencia, Úrsula no puede sentirse segura ni en su hogar ni con sus familiares. El caso de Úrsula demuestra el lamentable hecho del miedo al salir a la calle por el peligro a ser observada como objeto de deseo del hombre, solo por usar vestido, y la mujer sufre desde niña por esas preocupaciones. Elena Garro refleja en sus obras la realidad de la mujer mexicana sometida a la opresión del hombre. Al ser sus personajes femeninos el principal foco de los relatos, se puede apreciar ese caso a través de ellas. Los personajes femeninos son uno de los factores importantes en la obra de Elena Garro, pero no termina ahí el viaje. Te invito a leerla para explorar los demás temas de su obra y apreciar su representación. Eso sería todo. ¡Hasta la próxima!